el doctor Marcelo Arequipa en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. ¿Cómo ve esta situación? Es un tema que pasó de un hecho de seguridad ciudadana a un tema político, porque así lo definió la principal víctima, la principal eh, involucrada en este tema. Pero a pesar de que todo el mundo pide que Rodrigo Paz diga algo por las vinculaciones que existen, el presidente no ha dicho nada. ¿Cómo ve este tema? ¿Cuáles son las repercusiones que podría tener el hecho de que el presidente esté dejando pasar? Hola César, buenos días. Em, lo que pasa es que este tema de Cerimedo, que primero ha, digamos, detonado como una verdadera bomba en el país, no es solamente una discusión o un problema entre una pareja, ¿no? Ese sería un hecho, porque hay muchas discusiones y muchos problemas en el país a diario entre parejas. El problema es que ahí se vuelve ya este tema en un verdadero acontecimiento, o sea, ahí ya capta la atención en general de la opinión pública, porque tanto la señora Beller como Cerimedo son personas que han estado muy cercanas al poder, ¿no? Entonces, la tensión que concitan es demasiado grande como para que solamente se considere, digamos, como una disputa entre una pareja. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, se le está empezando a abrir al señor Cerimedo, producto de no sé cómo llamarlo, cuando se entran a domicilios y oficinas, esos allanamientos, perdón, que se han hecho en la ciudad de La Paz especialmente, varios allanamientos, se le está empezando a abrir al señor Cerimedo una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Y ese ya es un asunto que va más allá de la disputa, la discusión entre una pareja. O sea, ya es un juicio de otro orden. Y un juicio que aparentemente va a ir también en la dirección de preguntar no solo al presidente, sino a la familia del presidente cuál ha sido su grado de involucramiento con Cerimedo. Por eso yo creo que el tema no ha terminado, sino tiene una continuidad todavía y mal le está haciendo al gobierno no tomar una posición clara y concreta sobre este tema. Ahora, ¿cuál podría ser la razón, doctor? Porque finalmente ha avanzado mucho estas denuncias. La señora Beller sigue dando entrevistas específicamente afuera, especialmente en Argentina. Sigue involucrando a personas muy cercanas al presidente, pero ha hablado el vocero en el inicio. Habla el ministro Zamora, que es muy cercano. ¿Es una estrategia el hecho de que no hable el presidente, de que no quiera referirse al tema? Sí, o sea, forma parte de una especie de plan de cómo salir del tema, ¿no? Cómo intentar salir del tema y cómo intentar desvincularse. Podría funcionar si el juicio se quedaría solamente en el tema, digamos, de una disputa entre una pareja. Podría funcionarles de alguna forma. El problema ahí es que la señora Beller no es alguien ajeno o externo al círculo íntimo de poder, sino que es alguien que estaba dentro de ese círculo íntimo de poder y por lo visto tiene mucha información. O sea, por eso digamos, el día de ayer el ministro Zamora sale con esa respuesta de que el presidente no tiene que referirse al tema e inmediatamente Beller pone en sus redes unas capturas de pantalla de la participación de Cerimedo en los gabinetes ministeriales, ¿no? O sea, de verdad, aquí hay por eso un problema que va más allá de querer hacerle, digamos, la gambeta al tema de Cerimedo y que el presidente no hable del asunto cuando ellos mismos deberían saber que el Beller tiene demasiada información porque ha formado parte de ese círculo íntimo de poder. Ahora, estamos viviendo en una crisis económica que deriva en una crisis social. Se están anunciando ya movilizaciones para cuando acabe el estado de excepción. Este tema lo agrava, entiendo el problema.
que finalmente parecería que está tambaleando el gobierno. Hay gente que cree que octubre va a ser el punto final del presidente Paz. ¿Cree que este tema pueda ser el detonante final para eso? Mira, se ha mezclado o ha llegado a un punto en el que el gobierno está pasando, César, por una verdadera crisis de credibilidad, ¿no? Es decir, la palabra del presidente junto con la de los ministros hoy día no guarda, digamos, un sentido de confianza de la población y de los mercados. Ese es un primer asunto que es algo que no están pudiendo remontar, no solamente por el escándalo de Cerimedo, sino también por el error enorme que han cometido con el exministro, perdón, de Economía, con José Gabriel Espinosa, al conseguir que se lo censure en el legislativo y al insistir con que la justicia, digamos, determine su futuro. Yo creo que ahí José Gabriel se ha ganado más bien el repudio, no solo de la Asamblea Legislativa, sino de gran parte de la población. Entonces, el gobierno está sumido en una verdadera crisis de credibilidad y los bolivianos estamos sufriendo una crisis económica, pero también una crisis social. ¿Y cómo se sale de esto, doctor? ¿Cuál debería ser la posición política del gobierno ante todos estos detalles que están pasando en una zona muy compleja porque ya estamos llegando al final del estado de excepción? A ver, esta semana si revisamos rápidamente sobre qué se ha estado hablando respecto al gobierno de Rodrigo Paz, yo tengo la impresión de que se hablan de dos cosas. La primera, que digamos Samuel y Tuto lo respalden, pero que lo dirijan a Rodrigo, o sea, casi casi como una suerte de gobierno tutelado, ¿no? Que ellos lo dirijan a Rodrigo, que no sea Rodrigo el que dirija el país, ¿no? Ese es el primer escenario. Y el segundo, que yo me animaría a plantear, es preveyendo que antes de que se instale el caos en el país, es decir, la protesta en la calle y la situación sea violenta y sea difícil de controlar, yo creo que hay que darle al país una certeza de salida institucional democrática. ¿Y qué significa eso? El país debería estar pensando, o bueno, ya está pensando en todo caso también creo, en una suerte de adelanto de elecciones generales. Ya sea que el presidente Rodrigo Paz todavía, digamos, mande hasta que se hagan las elecciones, o ya sea que quien ocupe, digamos, la silla en la presidencia de la Cámara de Diputados la administre. Creo que esa es una salida institucional democrática en la vía o en la línea en la que no le demos más bien al país salidas traumáticas, duras, descontroladas, violentas, sino más bien salidas ordenadas y salidas institucionales y que sean las urnas la que termine por decidir. El minuto en el que se sepa que efectivamente ya van a haber elecciones adelantadas, te garantizo, César, que el clima de la opinión pública va a cambiar. Vamos a entrar en un escenario electoral y la situación va a ser distinta. Entonces, creo que estamos ahora mismo en esos dos escenarios. Nadie habla respecto de que el gobierno de Rodrigo Paz podría sobrevivir. O sea, yo no veo eso y eso la verdad es que me preocupa mucho. En ese sentido, doctor, todas estas acciones, todo esto, estaba buscando el sistema político llegar a este punto para que no haya otra salida. Fíjese que está bien, hay una parte del sistema político, la ligada a Evo Morales, a la izquierda, que luego del tema Beler Cerimedo ha salido mucho a opinar y a criticar el momento. Pero desde el otro lado, los que hoy tienen representación política en la Asamblea, me refiero a Tuto y a Samuel, fíjense que no han dicho nada, están callados. Por ahí ese es el rumbo que se quiere dar. Em, yo creo que Samuel y Tuto, junto probablemente con Manfred, están dejando o quieren dejar en todo caso la prueba frente a la opinión pública de que ellos no están detrás de un plan de desestabilización del gobierno, ¿no?
sino más bien que ellos están y ellos apuestan por la institucionalidad democrática. Y apostar por eso va a significar que lo abandonen, Rodrigo, es decir, que no se involucren con él en una suerte de un cogobierno, ¿no? Con Rodrigo, porque si hacen eso, los líderes políticos van a cargar también con la responsabilidad de ese gobierno. Y no creo que estén muy animados a cargar con esa responsabilidad, ¿no? Por eso creo que más bien ellos, astuta e inteligentemente, están todavía en una posición en la que, a la expectativa de que todavía las cosas, digamos, se degraden más y recién después de eso salir. En el bloque de izquierda, la verdad es que sinceramente ahí yo veo demasiado extravío porque las palabras, digamos, por ejemplo, del señor Eduardo del Castillo, suenan pues a muchísimo, a mucho, perdón, oportunismo, ¿no? Hoy día no suena más bien a una suerte de seducción del electorado y una suerte de ilusión de que hay una esperanza por ese lado, de que la vía es por lo popular en el lado de la izquierda. No existe eso. Más bien, queda muy mal y creo que ahí también se están equivocando en las respuestas que se están haciendo.